Hola a todos, les habla la licenciada Rosalba Méndez, soy contador público. En esta oportunidad les voy a presentar un video relacionado a la determinación y cálculo del impuesto sobre sucesiones en Venezuela. Para mis alumnos de tributación 2 de la Universidad UNIRES, la cual yo imparto clases, y pues tenían dudas en relación a cómo se determina y se calcula este impuesto. En primer lugar, se debe tener y conocer todos aquellos artículos relacionados en la ley del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Y iniciar desde el artículo 1, donde habla de la transmisión gratuita de derecho por causa de muerte o por actos entre vivos, serán gravados con el impuesto a que se refiere la presente ley en los términos y condiciones que en ella se establece. Por ello que en ese artículo detalla muy claramente que se debe hacer una declaración después del fallecimiento de una persona, en donde declara cuáles son los bienes que tiene. Como otro punto importante es conocer qué es una sucesión. Es la transacción a título universal a una persona o varias personas vivas el patrimonio dejado de la persona fallecida. Es por eso que cuando se habla de patrimonio, estamos hablando de todo, es el resultado de restar el activo, por un lado, se le resta todas las obligaciones, que son los pasivos, y eso nos va a dar el monto del patrimonio. Así que nosotros los contadores, como ya debemos conocer, manejar qué es un activo, qué es un pasivo, para nosotros va a ser mucho más fácil establecer el monto a declarar. Hay otro punto importante que se debe de tener claro, que no todas las herencias van a ser positivas. Fíjate que tenemos lo que es la herencia activa, que es aquella cuyos aquellos activos son más que los pasivos. Entonces allí pues da a pagar siempre. En el caso de que los pasivos, en la herencia pasiva, es aquella que los pasivos son mucho más que los activos. En esa, el resultado que dé va a ser déficit. Por lo tanto, en algunas ocasiones no van a tener que cancelar ningún impuesto. Ahora, el primer paso es conocer también los elementos a tomar en cuenta para hacer la declaración. En el artículo 5 habla del espacio donde están situados los bienes. Eso es muy importante. En el artículo 7 habla de las tarifas y habla también de las unidades tributarias. Se debe tomar en cuenta, de acuerdo a la tarifa, el porcentaje para hacer la declaración, y se debe tomar, tienen que tener claro, la fecha del vencimiento. Ahora, en el artículo 8 y 9 habla más que todo de las exoneraciones, de desgravámenes y rebajas que se le puede aplicar antes de hacer esa declaración. El artículo 15, donde habla de la base imponible, que es aquella que se determina luego de restar el activo y el pasivo. Esa base imponible es de todos sus valores, deben tener los bienes al valor del mercado. En el artículo 18 nos habla de los activos, aquellos bienes y derechos y acciones que tenga la persona fallecida, así como los pasivos, que son las deudas y cargos a cargo del causante. También en el artículo 25 habla de los gastos, aquellos que se pueden tomar para restar de ese
se pueden tomar los gastos funerarios y los de honorarios del abogado. Además de eso, es muy importante conocer también que el artículo 27 señala el tiempo que debe declarar. La declaración tiene que hacerse durante los próximos 180 días después de la fecha de la muerte del difunto, y con la unidad tributaria a la fecha de esa muerte. También tiene que tener como soporte todos aquellos documentos de los bienes inmuebles que se van a tomar para la declaración. El segundo paso es conocer la tarifa progresiva gradual. Esa está en el artículo 7. El impuesto que señala que el impuesto sobre sucesiones y legados se calcula sobre la parte líquida. Eso es muy importante conocer qué es la parte líquida, que corresponde a cada heredero o legatario de acuerdo con las siguientes tarifas progresivas. Más adelante les voy a explicar en varios casos donde ustedes van a poder desarrollarlo, entender esa tarifa. Entonces, para ser mucho más claro en esta presentación, la tarifa que contiene, más que todo en la primera columna, habla de los indicadores del parentesco, como son las de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y al final aquellas personas u otras personas extrañas que no tienen parentesco. Además de eso, existe lo que es todos los resultados, todos los porcentajes que aparecen en la segunda fila. Aparecen todos los porcentajes de acuerdo a qué, a cada uno de estos de esta escala de unidades tributarias. Igual se presenta lo que es el sustraendo en cada una de ellas. Bueno, en los ejercicios van a observar cómo es que se van a utilizar. Ok, como tercer paso es la determinación de la cuota líquida, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué es la cuota líquida? ¿Qué le corresponde al sujeto pasivo pagar? En este caso pueden ser los herederos o los legatarios. Entonces, ¿qué les corresponde pagar? Es por ello que primero se debe determinar cuál es el líquido, por eso dice líquido hereditario, que está sujeto a gravamen, que como señala en el artículo 15, 16 y 17, es el resultado de restar a la universalidad de los bienes que forma el activo la totalidad de las cargas que conforman el pasivo, excluyendo los bienes exentos y exonerados, y todo aquello que no esté sujeto al impuesto. Es por ello que se puede hacer un ejemplo bajo la siguiente ecuación. En el caso de para las sucesiones ad intestado, quiere decir que no deja la persona que fallece ningún testamento, el líquido hereditario gravable va a ser igual a el activo hereditario neto menos el pasivo. Entonces, ahora bien, para determinar el activo hereditario neto, ¿qué se debe hacer? El pasivo menos las exclusiones, exoneraciones, rebajas, todo aquello. Ese es en el caso del que no deja testamento. Ahora, el que deja testamento se llama, para determinar la base imponible del impuesto sobre la sucesión testamentaria, cuando deja el testamento, se aplica otra fórmula muy parecida, pero sí se debe incluir otros elementos, como son, primero, para determinar, ahora aquí se determina el líquido hereditario gravable o legítimo, ¿sí?, que corresponde a cada una de esas personas que son herederas
universales. Entonces, lo primero que se hace es determinar el líquido hereditario gravable, tomando el activo hereditario neto o legatario y le restamos el pasivo. Entonces, ahora bien, para determinar el activo hereditario neto, tomamos el pasivo y el pasivo hereditario le restamos los legados testamentarios y le restamos también las exclusiones, las partidas excluidas, las exoneraciones, los desgravámenes, todo eso que ya estén incluidos. Vamos a hacer el primer caso. Supongamos que un comerciante fallece el día 4 de junio del 2018. Padre de 2 hijos, deja herencia de 100 millones de bolívares, 100.000 bolívares. Para esa fecha, la unidad tributaria corresponde al 0,85. ¿Por qué? Porque hubo una reconvención para esa fecha y por lo tanto se eliminaron los 3 ceros. Entonces allí pasó a ser de bolívar a fuerte bolívar soberano. Para poder efectuar los cálculos se debe convertir la cantidad esa dividido entre los 0,85, que es la unidad tributaria. El resultado que me da es unidades tributarias. Entonces serían 117.647 unidades tributarias. Aquí mismo, aquí les dejo que les explico que aquí dentro, esta es parte de la tarifa, ¿sí? En el caso, él dejó a 2 hijos, entonces ellos están en el primer orden. Si ubicamos en la parte superior de la tarifa, aquí dice que a partir de 4.000 unidades tributarias hay que hacerle el porcentaje que ellos tienen que pagar, el 25%, y el sustraendo son 285. Como podemos observar, hay que ubicar de acuerdo a qué, a la cantidad que nos da de unidades tributarias, de acuerdo a qué, a la unidad tributaria de la muerte del señor. Entonces, como se tratan de 2 hijos, otra cosa, el sustraendo. ¿Qué es el sustraendo? Es un factor matemático que establece, está expresado también en unidades tributarias. Ahora, ¿qué se calcula en cada tramo de la tarifa progresiva? El impuesto. Entonces, tenemos el siguiente cálculo. Los 117.647 los multiplicamos por el 25% que nos dice la tabla. A ese 25% le restamos el sustraendo y nos va a dar un valor en unidades tributarias. Es decir, 29.126,53 para este caso. Ahora, esa cantidad, como es en unidades tributarias, ahora lo vamos a transformar en bolívares. Volvemos a hacer, en vez de dividirlo, vamos a multiplicar por 0,85 para que me dé bolívares. Nos da 24.757,55, que es el impuesto que corresponde a cada heredero. Y como son 2, lo multiplicamos por los 2, va a dar un total de 49.515,10. Ese vendría siendo 24.757 por 2, 49.515,10. Ese es en el caso muy sencillo. Lo que tienen es que establecer qué porcentaje le corresponde a cada uno cancelar. Ahora vamos con el caso número 2. En este caso también tenemos una persona fallecida, es un ad intestato, el señor Arturo, y le sobrevive su esposa Elena y sus 2 hijas. Entonces allí este ejercicio ya presenta los saldos de la herencia
en este caso se tiene el activo hereditario bruto, que fueron 800.000. Tenemos un activo excluido, puede ser una hipoteca, y se resta de una vez, son dos, el activo menos el activo excluido, que sería la vivienda. Se excluye la vivienda dentro de los activos. Ahora le queda como un activo hereditario neto de 700.000 menos el pasivo, y en este caso aquí no debemos meter ninguna hipoteca. La hipoteca está excluida para este total. Entonces allí lo que pudiese ser unas cuentas o algo que debe el señor. Para determinar el pasivo hereditario neto nos da 600.000 bolívares. Como son tres herederos, lo que es la señora, el cónyuge y los dos hijos, entonces son tres herederos. La cuota parte para cada heredero va a ser de 200, entonces 600.000 dividido entre 200 nos da, dividido entre 3 serían 200. 200 lo vamos a dividir entre el 0,85, porque para la fecha que el señor murió fue el 12 de junio del 2018. También estábamos con la unidad tributaria, el 0,85, y también se le divide y da un monto de 235.294,11 unidades tributarias. Se le aplica la misma que en el caso anterior, porque es superior a 4.000 unidades tributarias. Por lo tanto, le aplicamos el 25, se le restan el sustraendo, y lo que nos da en ese resultado es unidades tributarias. 58.588,29 unidades tributarias. Luego vamos a transformar nuevamente esa cantidad en unidades tributarias, lo multiplicamos por el valor de la unidad, 0,85, y nos da un total de 49.757,55. Ese es para una persona, pero como son tres, los multiplicamos por 3 y me da un impuesto a pagar de 149.272,65. Bueno, ahora vamos con este caso muy particular, el caso del señor Pedro Carrero. Él es venezolano también, es domiciliado en Mérida, pero fallece en el 22 de octubre del 2008 en la ciudad de Valencia. Ok. El ciudadano Pedro está casado con la ciudadana Rosana Prieto. Dentro de su matrimonio concebió 2 hijos, María Ángel y Luis. Y además de esos 2 hijos, él tenía un hijo adicional en su matrimonio, primer matrimonio. Entonces ya serían 3 hijos y la cónyuge. Deja el bien, que es la vivienda principal. Deja también un vehículo, una acreencia garantizada con una hipoteca en contra de el señor Manuel Morales sobre bienes inmuebles, es decir, sobre la hipoteca sobre la casa. Entonces, otra deuda que deja también está a favor del señor Ángel Prato. También tiene un documento autentificado donde establece que le debe la cantidad de 80, y dentro de los gastos ocasionados por la muerte se tienen las facturas para la fecha por un monto de 7.000. Ahora, esta lámina, este ejercicio lo preparé en Excel como para que ustedes tengan una idea de cómo van a ser los ejercicios. En primer lugar, se deben establecer los datos de la persona que falleció, lo que es la fecha de fallecimiento, el lugar que falleció y también el lugar de los bienes. Según el artículo, la persona que
el artículo menciona que la persona fallece y él puede fallecer en Coro, puede fallecer en Valencia, en cualquier parte puede morir, pero los bienes están en un sitio, en un sector, eso lo dice la ley. Entonces, de acuerdo a esa fecha, de acuerdo a ese lugar, es que se va a hacer la declaración, se hace en el lugar donde tienen los bienes. Luego se establecen las cargas. ¿Cuáles son las cargas? En este caso tenemos el cónyuge y tenemos los 3 hijos. Ahora, el segundo punto a hacer es la clasificación de los bienes. Esto es muy fácil, lo puede hacer un contador donde le establezca cuáles son los bienes que tiene esa persona. Entonces se presenta la declaración, se presenta el informe, el balance de todos los bienes que tiene la persona. Y además de eso también se debe establecer los exentos, si fue los gastos funerarios o los gastos del abogado. Y como ustedes pueden ver aquí en este balance, he resaltado lo que es la vivienda principal y también la hipoteca, porque resulta que estos dos bienes, el bien y esta deuda, no se deben tomar para efectos del impuesto según la ley. Ahora, el punto número 3 son las rebajas. Como lo dije anteriormente, hay que rebajar lo que es la vivienda y la hipoteca en este caso. En el punto 4 se establece el orden de los herederos. En este caso tenemos el cónyuge, los 3 hijos, los 2 hijos más la persona, el hijo del primer matrimonio. Ahora vamos a aplicar aquí la fórmula que anteriormente les había comentado en relación a determinar la cuota líquida de este caso. En este caso se tiene como lo que es el activo hereditario bruto, se tiene el monto total de 280.000, pero hay que restarle la vivienda que según el artículo 10 dice que no se toma para efectos del impuesto. Ahora, ¿qué nos queda? Un activo hereditario neto. Igualmente en el pasivo tenemos una deuda en este caso se tiene una deuda de 90.000 bolívares. Allí no está incluida la hipoteca, porque también la ley dice que no se incluye esa obligación. Ahora, ¿cuánto me da como patrimonio hereditario? La cantidad de 10.000 bolívares. Y le restamos lo que son los gastos exentos, en este caso son todos los gastos de fúnebres que utilizaron para el señor. Ahora nos queda restando, nos quedan 3.000 bolívares. Ese vendría siendo como el patrimonio, la base imponible que vamos a tomar para determinar el impuesto. Entonces, de allí vamos a dividirlo entre el valor de la unidad tributaria para el 2008, fecha que falleció la persona esa, estaba en 56. Ok, lo dividimos y me da un monto de 21,74 unidades tributarias. Aquí me da estas unidades, buscamos la tarifa y en la tarifa dice que en el primer renglón es el 1% y no tiene sustraendo. Fíjate que entonces aquí lo que hacemos es aplicarle la tarifa que dice del 1% y me da 0,22 unidades tributarias por cada uno. Pero entonces, como debemos multiplicar de nuevo por la unidad tributaria para saber el valor en bolívares y cuánto es lo que debe pagar,
Aquí en este caso les da 10 bolívares a cada uno. Entonces, para un total de 30 bolívares que debe cancelar estos contribuyentes. Ahora nos vamos con el caso número 4. De igual manera, aparecen todos los datos. La señora Luisa tiene 3 hijos. Ella fallece y quedan los 3 hijos. Los bienes que tiene es la vivienda principal, tiene un vehículo, tiene acciones de una compañía anónima, tiene una deuda por la hipoteca también de la vivienda principal, pero en este caso tiene unas cuentas de ahorro, tiene también una deuda por una letra de cambio, tiene los gastos ocasionados por la muerte y los gastos de servicios de funerarios y los del abogado. Bueno, vamos a ver cómo se establece aquí este impuesto. En primer lugar se relacionan todos los datos, la fecha que falleció, dónde falleció, luego se tiene las cargas, en este caso de los 3 hijos dejó la señora, y todos son del primer orden. Acuérdense, para buscarlo en la tarifa nos vamos a determinar la clasificación de los bienes, cuáles son. Aquí en este caso igual se le saca, como contadores podemos agarrar y sacar el balance, pero en este caso es muy particular porque tenemos una cuenta de banco que tiene un valor de 5.000 bolívares y esa es de la pensión que ella recibía. Igual pues tenemos también la vivienda principal y tenemos una hipoteca. Fíjese que en la parte de exentos les he colocado que hay que tomar en cuenta el artículo que menciona sobre las cuentas por indemnización del seguro social. Ellas no se van a tomar en cuenta para el cálculo de la cuota líquida de la declaración. Entonces aquí, ya teniendo esta información, nos vamos a hacer cuáles son los herederos. En este caso todos los herederos son 3 y todos son del mismo orden. Yo le hice aquí como un ejemplo de tomar el monto del patrimonio que teníamos anterior y le dividí entre 1/3 para cada uno. Eso es lo que le corresponde como patrimonio hereditado, ¿sí? Pero no para los efectos del impuesto. Ahora nos vamos para hacer la declaración. Les digo esto porque no va a ser el mismo monto. Hay exoneraciones que elimina la ley, que tiene la ley, que hay que restarlas. Entonces, aquí en este caso usted tenemos aquí aplicar la fórmula. Primero el activo, que es el total de todo la casa, el vehículo. Pero aquí le restamos el activo excluido, que es la vivienda. Hay que restarla. Nos da el total y luego agarramos y restamos lo que es el pasivo. De igual manera, a ese pasivo no va incluida la hipoteca. ¿Ven? Y por supuesto que luego de ese subtotal me da un subtotal de patrimonio hereditario neto. Sobre ese patrimonio hereditario neto le vamos a colocar el monto de las exclusiones. Para este efecto, yo sumé aquí la cuenta de ahorro. Se suma la cuenta de ahorro, los gastos funerarios y los del abogado. Todos esos están incluidos allí para dar una base imponible. En este caso, la base imponible fue 311.000. Luego, como son 3 herederos, esos 311 lo divido entre los 3 y agarramos y la unidad tributaria para esa fecha. Para esa fecha también está en 46 porque estamos hablando del 2008.
Entonces, luego tenemos la unidad tributaria, vamos a aplicarle el porcentaje. Aquí nos dice que la unidad tributaria para este caso es 2.251. Ubicamos dentro de la tarifa los 2.251 y le sale un impuesto del 20% y un sustraendo. Ahora, teniendo ya eso, le restamos, ya nos va a dar una base. Nos va a dar el resultado en unidades tributarias que debe pagar. Lo agarramos ese monto y lo multiplicamos por igual la unidad tributaria que para esa fecha está de 0.46. Nos da el valor. En este caso nos da 16.000 y ese monto lo multiplicamos por los 3 herederos y listo. Ya se sabe cuánto es el impuesto por pagar. Nota, aquí en este caso les puse esto resaltado porque allí establece los artículos donde se está excluyendo lo que es la hipoteca y la vivienda principal, la hipoteca. Ok, finalizado este ejercicio, para terminar con esta exposición, es necesario conocer los requisitos que solicita el CENIA para hacer este tipo de declaración. Entonces, el contador debe tener claro qué es lo que debe pedirle a la persona o a las personas contribuyentes de este tributo, qué es lo que debe traer, que si el formulario de inscripción emitido por el sistema, la original copia del acta de función, todas las copias de cédula, tanto los herederos, todo, con excepción de aquellos que sean menores de edad, que aún no pueda presentar, tenga cédula, pero entonces se le exige la partida de nacimiento. Eso sí, copia del representante legal, en este caso el abogado, que le va a asistir en todos los trámites. En el caso de algo importante que deben es el representante legal y los herederos, con excepción de aquellos que sean menores de edad, que aún no posean cédula de identidad, deben encontrarles el escrito del Registro Único de Información, es decir, deben de presentar el RIF. Y como les dije, esta es unos requisitos para presentar la declaración en el CENIA. Para inscribirse, luego que se inscriban, deben hacer todo el procedimiento que les pide allí. Muy bien, ya finalizando, pues les voy a mencionar que todo el basamento legal está informado aquí en el derecho sucesoral, como figura en el título 2 de sucesiones en el libro 3 del Código Civil venezolano, donde habla de la manera de adquirir y transmitir la propiedad a los demás, precisamente en el artículo 807 y 1132 del Código Civil. Y otro, pues, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Hasta aquí ha sido toda mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les sirva de ayuda para la realización de los ejercicios. Se despido de ustedes. En otra oportunidad les mandaré otro video si están con alguna duda. Hasta luego.